Mi nombre es Fernando Contreras, soy director de la Feria del Libro de Minería y es para mí un gran honor dar la bienvenida al doctor Enrique Grau Sánchez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al doctor Juan Ramón de la Fuente, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al doctor Armando Aguirre, y el licenciado José Carrino, director general del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, Fernando Marutema, nuestro director de la Feria Internacional del Libro de Minería. Y bueno, efectivamente para el Fondo de Cultura Económica y para mí en lo personal, por supuesto, es un gran honor coordinar esta mesa en la que participa el rector de la UNAM, el doctor Enrique Grau, a quien francamente pues sería un poco raro darle la bienvenida porque él es el anfitrión de nosotros en este glorioso recinto universitario y en esta gran Feria Internacional del Libro de Minería que llega a su edición número 37. Pero sí debemos agradecer realmente su participación con otro aplauso caluroso, porque realmente por otro lado, el Fondo de Cultura Económica debe también extender su gratitud al ex-rector de la UNAM, ex-secretario de Salud, y es un tema muy importante para el libro que vamos a presentar, el doctor Juan Ramón de la Fuente, no solo por haber organizado esta presentación, sino por haber coordinado primero los trabajos que por cerca de 2 años, entre 13 y 14, así fue, ¿verdad, doctor? Desplegaron algunos de los más destacados científicos relacionados con este tema desde diversas disciplinas y por haber coordinado también este volumen que ahora les presentamos y que pues, nos viene a aportar con evidencia científica, con rigor, con muchísima actualidad también un verdadero estado del arte, como lo propone el propio doctor de la Fuente, sobre el tema de la marihuana, desde las ciencias biomédicas, pero también desde las ciencias sociales. Y algo más, desde el análisis, les decía, riguroso de las propiedades de la planta, hasta las implicaciones culturales, sociales y legales de la sustancia que se deriva de la planta. Muchas gracias, doctor de la Fuente. Y desde luego muchas gracias también por concurrir a esta presentación al doctor Armando Aguirre, el secretario de Salud. También es muy importante que participe en esta presentación, secretario de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias, Armando. Un aplauso, por favor. Armando ha sido un participante muy activo de los debates relacionados con este tema, entre otras responsabilidades con una que ha asumido con un gran compromiso, que es su participación como miembro de la Sociedad de Médicos para el Estudio de las Adicciones. Muchas gracias, doctor Aguirre. Antes de darle la palabra a los participantes en la mesa, déjenme darles 2 o 3 tips sobre las características del libro que vamos a presentar. En primer lugar, solo para darles una idea de lo bien documentado de su contenido, podrán constatar ustedes que de las 456 páginas del libro, 70 son de bibliografía a la que ustedes pueden recurrir para ampliar el conocimiento del tema. Y para ayudar a quienes se acercan a esta publicación a familiarizarse con conceptos especializados de diferentes campos, como les digo, es un libro interdisciplinario,
También hay una serie de siglas internacionales con las que hay que familiarizarse. Pues el libro tiene más de 20 páginas de glosario, un glosario de lo más útil que nos permite pues hacer accesible este libro a una amplísima gama de lectores. Y hay también un apoyo tipográfico importante para resaltar las informaciones clave que tiene el libro. Si ustedes lo ven, van a encontrarse estas pantallas en gris que son de lo más útiles para encontrar las respuestas más útiles a las dudas más frecuentes, por estas pantallas en gris que guían al lector página por página. Y ahí ustedes podrán encontrar rápidamente la relación de la marihuana con la depresión, porque está perfectamente, estoy poniendo ejemplos, está perfectamente, digamos, localizado con estas pantallas en gris. No sé qué tan familiarizados están con el lenguaje coloquial de la marihuana, pero también tienen los efectos de los chavos que pueden estar horneados porque otros estén consumiendo la droga. La relación también con los accidentes automovilísticos, cosas muy prácticas que tiene el libro, una muy útil descripción de lo que se llamó la reforma contra el menudeo, la reforma del narcomenudeo, ¿verdad? En fin, es un libro muy fácil de manejar. Entonces, aparte de la autoridad científica y la sensibilidad y la responsabilidad de sus autores y de su coordinador, el libro llega a esta feria respaldado ya por miles de lectores que lo han adquirido en las semanas anteriores, en paralelo al desarrollo que ustedes seguramente han seguido, el desarrollo muy actual en el debate nacional sobre la liberalización del consumo de la cannabis, sobre sus propiedades, las potencialidades de su uso en el campo de la ciudad, de la salud, sobre los riesgos de su consumo problemático, como lo llama el libro, y sobre los tratamientos médicos con enfoques preventivos y terapéuticos, así como sobre los problemas asociados a lo que todos ahora estamos ventilando muy críticamente, esa tradicional criminalización del uso y la estigmatización de los usuarios de la marihuana. Para el Fondo de Cultura Económica, la publicación de este libro se ajusta a su misión de proveer a la esfera pública textos sobresalientes como estos para el debate de los grandes temas contemporáneos. Tenemos colecciones muy actuales sobre la desigualdad económica y social, el Estado de Derecho, la reforma educativa, la salud, pero en este caso de la marihuana, para responder a la urgencia de enriquecer el nivel de discusión y dejar atrás estereotipos, prejuicios en los procesos de toma de decisión, tanto en el plano legal como en las políticas públicas. Solo en estos últimos años el Fondo ha publicado estos libros que están ya en el stand del Fondo. El doctor de la Fuente me lo prestó porque ya los compró él, acabamos de sacar de la bolsa, Plantas de los Dioses, Orígenes del uso de los alucinógenos, El bejuco del alma, esto lo publica el Fondo de Cultura Económica de Colombia, los médicos tradicionales de la Amazonia colombiana, sus plantas y sus rituales, las sustancias de los sueños, neurofarmacología, Simón Baroló para el Oski, muy consumido también, las plantas del amor, los afrodisíacos en los mitos de historia y el presente, la búsqueda del olvido, historia global de las drogas. Este es un libro muy importante de 1500, que tiene un compás pues, de 500 años, del año 1500 al 2000, el alcohol y los países en desarrollo, una perspectiva de salud pública de Robin Roth, que también hizo este otro libro sobre la cannabis y las políticas sobre la regulación de ella. Pero este libro, el que ahora presentamos, es un verdadero llamado a derribar mitos y a romper en nuestro país, los demás libros son generalmente de autores de otras partes, el muro de la desinformación, del silenciamiento de un tema por muchos años considerado tabú. Esto a pesar de que, como se asienta en el libro, la marihuana es la droga de elección
entre los estudiantes que cursan educación media y media superior del país, y que la mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes se encuentra en la Ciudad de México, y que para obtenerla, también este es un tema muy crítico, para obtenerla, los jóvenes y los adultos que consumen esta droga están obligados a tratar con pues las bandas criminales, sea que se asienten en los alrededores de las universidades. Ahora mismo hay un personaje muy famoso, creo que se llama el George, que a todas horas le están preguntando al rector y al ex-rector sobre el tema. Es un tema muy mediático, lo tienen en su agenda casi todos los periodistas aquí presentes. En fin, no me extiendo más. Muchas gracias por este importante esfuerzo de coordinar estos trabajos, a Juan Ramón de la Fuente y a los autores de esta obra muy importante, muy original, muy singular, Denis Álvarez Casa, Rodolfo Rodríguez Carranza, Luciana Ramos Lira, Óscar Próspero García, Francisco Mesa Ríos, Gadi Zabiki Sirot y Mario Melgar Adani. Pues sin más, empezamos si quieren con la mesa. Juan Ramón, ¿quién empieza? El señor rector. Desde hace muchos años que me une a Juan Ramón de la Fuente. Y la coincidencia de hoy en día representar también a la UNAM de la Academia Nacional de Medicina. La idea de la edición de este libro, como lo señala en su prólogo el doctor de la Fuente, nace del Seminario de Estudios de la Globalidad que él encabeza y que depende de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Fue que, siendo yo director de la facultad, el doctor de la Fuente, por vez primera, me comentara el interés, siendo el consumo en la cannabis un problema global, de estructurar a través del Seminario de Estudios de la Globalidad un curso diplomado multidisciplinar que abordara los diversos aspectos en salud que implica el consumo de la marihuana. El diplomado se llevó a cabo y despertó un gran interés y se desarrolló exitosamente. De la Fuente me expresó entonces su inquietud de ir un poco más allá. Propuso continuar ahora con la Academia Nacional de Medicina una serie de seminarios que concluyeran en un documento que fuera como de postura de la propia academia en relación a este tema de la marihuana. Ante la propuesta no me ocupó la menor duda. Había que hacerlo. Y no tuve dudas por muchas razones. Una de ellas se hace evidente aquí, con ustedes por su presencia. El tema tenía que ser abordado en forma seria y responsable, y quién mejor que él para coordinar su desarrollo. No es un tema sencillo el conjuntar un grupo de expertos, y lo consiguió. No es un asunto sencillo el despertar interés en la sociedad y en los tomadores de decisiones. Y el libro que hoy estamos presentando, como ya se dijo, lo está consiguiendo. No tuve dudas también, porque conozco muy bien a la Fuente. En primer lugar, el tema es más que nunca de actualidad. Además, cuando él se propone algo y está convencido de ello, no hay barreras ni dificultades insalvables. Todo lo que emprende lo lleva a un feliz y exitoso término. Antes de iniciar el comentario del libro, permítame contarles un evento previo que cabe para reforzar lo que les estoy diciendo. Fue hace unos 3 años, Ramón, por ahí, que otro buen día, ya que debo decir que los buenos días con De la Fuente han sido muchos, que me comentó su inquietud por la falta de disposición de opiáceos en los hospitales con enfermos que tienen dolor intenso. Esto se debía a las barreras legales, burocráticas, atávicas, sanitarias y hasta de mercado que había que superar. Me pidió entonces que reuniera a los actores que tenían que ver con el tema y con mucho gusto, en mi calidad de director de la Facultad de Medicina, le presté ese auxilio. No fueron necesarias mayores sesiones de trabajo o prolongadas discusiones al respecto. De hecho, las podría contar con una mano. Pocos meses después de haber iniciado sus trabajos, se habían roto las barreras
y conseguido los acuerdos. Se hicieron las reformas jurídicas necesarias y con ello los opiáceos ya están accesibles hoy en día para los enfermos que requieren de estos potentes analgésicos. El asunto de los opiáceos como medicamentos ya resuelto lo cerró con un memorable seminario del título Morir con dignidad. Y con dignidad y sin dolor pueden morir nuestros compatriotas gracias a esta iniciativa y a los empeños de la Fuente. Todos de la Fuente de alguna forma te lo agradecemos, cuando llegaremos a agradecer. Perdón por la intención, es como un antecedente, pero considero importante tocarlo para entender la instancia y lo que nos va a ocupar en unos momentos más, que es el comentario de este texto. Marihuana y salud, como decía el doctor Carreño, era otra cruzada que había que librar. Para el efecto, el doctor de la Fuente reunió a una serie de expertos: Denis Álvarez y Casa, Rodolfo Rodríguez Carranza, Luciana Ramos Lira, Óscar Prospero García, Francisco Mesa Ríos y Mario Mengarda. Todos ellos, sin excepción, son expertos en sus campos. Y evito ser excesivamente puntual. Hay médicos entre ellos, abogados, psiquiatras, psicólogos, farmacólogos e investigadores connotados en la fisiología del sistema cannabinoide. Todos, sin excepción, han dedicado sus intereses al estudio de las adicciones y colaboran activamente en la enseñanza. Es un grupo multidisciplinario que revisó exhaustivamente todos los aspectos relativos al tema, pues se abordan desde los principios moleculares hasta los efectos del consumo de la marihuana en la sociedad global. De ahí que marihuana y salud resulte ser una necesaria referencia para los interesados en los efectos de la marihuana, tanto en la salud como en la fisiología y farmacología de la cannabis sativa y del sistema endocannabinoide. El libro también describe la epidemiología del consumo, los tipos de usuarios y los factores de riesgo, los impactos biológicos, psicológicos y sociales de su uso, los programas preventivos y terapéuticos y finalmente su uso medicinal. Al texto lo caracteriza su rigor científico y este se expresa solo aquí es el ejemplo con 71 páginas de referencias biográficas actualizadas. Por supuesto que estas últimas no son para que las lean, pero están ahí para sustentar sus opiniones y para quien desee profundizar en el tema. Marihuana y salud, si bien tiene estas características científicas, no es un libro para científicos. Lo es para el lector ávido en temas de actualidad. Su gran virtud es que está escrito por académicos acostumbrados a enseñar y por ello utiliza un lenguaje sencillo que permite su ágil lectura. Para cualquier lector que busque una información de consulta rápida y precisa, el texto, como se comentaba, contiene una serie de recuadros con los puntos más importantes, que a manera de resumen se incluyen dentro del contenido de cada uno de los distintos capítulos. De ahí su fácil y ágil consulta. Léanlo y entérense de las verdades en relación a este mítico enervante. En los minutos que me restan, haré simplemente algunos comentarios adicionales a fin de invitarlos a profundizar en este tema. Hasta el momento he venido usando indistintamente el término cannabis, cannabinoides y el de marihuana. Considero que vale la pena hacer algunas precisiones al respecto. Cannabis sativa, como se explica muy bien en el libro, es el nombre botánico de la planta y en ella se distinguen de la cannabis sativa algunas variedades de ella. Se conoce desde tiempos inmemoriales y tiene usos múltiples. Es casi como el puerco, en donde solo nos hace falta comer unas pezuñas. De la cannabis sativa se utiliza casi todo lo que contiene la planta. El tallo de la cannabis sativa es el cáñamo y este se empleó, dada su resistencia como fibra,
desde antes de nuestra era. El cáñamo lo usaban los griegos en la elaboración de hilo, papel, calzado y otros alimentos. Solo como referencia para algunos legisladores prohibicionistas, habría que recordar que la Constitución original de los Estados Unidos de Norteamérica está escrita en papel de cáñamo. Por supuesto que esto fue antes de la prohibición de la que fuera objeto la marihuana en los años 20 del siglo pasado. Al desecar las hojas, flores y tallos pequeños de la cannabis sativa, se obtiene la marihuana. Nombre de gran sonoridad que ignoro cuándo y por quién fue bautizada así, pero el término marihuana es prácticamente universal. De los cogollos, que son unas pequeñas glandulitas que tiene la planta, se obtiene una resina que al desecarse y prensarse constituye otro derivante conocido como el hachís. Tallos pequeños, hojas, flores, semillas y cogollos contienen una serie numerosa de sustancias a las que llamamos cannabinoides. Los cannabinoides son las sustancias psicotrópicas, es decir, actúan sobre el sistema nervioso central, alteran la percepción sensorial del individuo antes se las administra y tienen efecto sobre otros. Hay muchas de estas sustancias cannabinoides en la cannabis sativa y en sus variedades. De ellas, dos han sido muy bien estudiadas. El tetrahidrocannabinol, principal sustancia psicotrópica, y su primo hermano, el tetrahidrocannabidiol, que también es sustancia psicotrópica y ha demostrado ser un agente antiepiléptico muy efectivo. Por sus efectos psicotrópicos, la marihuana fue severamente juzgada y se pasó del lado de las drogas ilegales y sus empleadores fueron marginados socialmente. Pero el libro lo dice, y hay que decirlo aquí también. No es más dañino que el tabaco o que el alcohol. De hecho, no se le conoce dosis letal. Pero eso sí, tabaco y alcohol se quedaron del lado de las sustancias legales y socialmente aceptadas. Los efectos a la salud de unas y otras están presentadas comparativamente en el texto y no se las comento porque la intención es invitarlos a que lo lean, lo revisen y saquen sus propias conclusiones. Y así estábamos, con todas estas proscripciones, hasta que a finales de los años 60 del siglo pasado se descubrió que en nuestro cuerpo existían receptores cannabinoides en un sinnúmero de lugares y que nosotros, como seres humanos, producíamos una serie de sustancias, los endocannabinoides, que actuaban en ellas en forma permanente y que modulan varias de nuestras funciones vitales, como son el estado de alerta, el dolor y la inflamación, entre otros. Con ello, con este descubrimiento, se despertó un renovado interés de estudiar los cannabinoides que contenían la cannabis sativa y empezaron a emerger una serie de evidencias científicas irrefutables sobre las bondades terapéuticas que presentaba la planta. Permítanme solo mencionar algunas de ellas. Se ha demostrado grandes cualidades antiepilépticas. Son útiles en el control de la náusea causada particularmente por la quimioterapia, en el tratamiento de glaucoma y la anorexia, en la artritis y otras enfermedades autoinmunes. Asimismo, se utiliza en el tratamiento de la espasticidad muscular asociada a esclerosis múltiple y en algunos trastornos del sueño. Por todo lo anterior, son de celebrarse las iniciativas de ley encaminadas a permitir el uso de los cannabinoides de orden terapéutico en la farmacopea mexicana. Su enorme potencial hace necesaria y urgente su inclusión. Habrá que ir más allá, no solo importar estas sustancias, sino que éstas se produzcan en el país. Se antoja necesario estudiar más a los cannabinoides y desarrollar nuestra propia industria farmacéutica y biotecnológica en ellos. El uso medicinal de los cannabinoides, de las marihuanas, así se quiere,
parece ya ser una realidad, y en buena medida se debe al impulso que a esta iniciativa diera también el doctor de la Fuente y muchos de los autores de texto que hoy estamos presentando. Felicidades también por eso. El libro de Marihuana y Salud trasciende al empleo medicinal que hemos comentado. Nos plantea asimismo evidencias de otra naturaleza. Nos señala, por ejemplo, que la verdadera adicción a ella es menor del 10% de los usuarios y que la mayor parte de ellos son consumidores eventuales. Que no existen evidencias científicas de que su uso sea un paso obligado a adicciones mayores y que su asociación con la depresión, con la psicosis y con la esquizofrenia no está fehacientemente demostrada en los distintos metaanálisis. Lo anterior tiene una importancia capital, pues el consumidor de la marihuana ocasional o frecuente, si ustedes quieren, será un adicto, pero no es un criminal y por ello nunca debiese ser tratado como tal. De ahí, otra inmediata lección que deja el texto es la necesidad de descriminalizar su uso y elevar el gramaje a los niveles internacionales. Pero otro asunto totalmente distinto es el legalizarla y liberalizarla. Este último tiene una serie de aristas que la sociedad en pleno debe discutir y reflexionar. No es una droga inocua, ninguna adicción de hecho lo es. Hay evidencias suficientes como para aseverar que los consumidores regulares que inician en la adolescencia o a edades tempranas tienen mayores probabilidades de deterioro de la memoria, de problemas en la toma de decisiones y en la flexibilidad cognitiva, con el consecuente deterioro del coeficiente intelectual y que eventualmente pueden desarrollar mayores cuadros de depresión o de psicosis. Por todo lo anterior, legalizar su universal disponibilidad tiene una serie de implicaciones que habrá que discutir mucho más. Su producción, distribución y regularización de uso tendrá que ser mejor discutida por la sociedad, particularmente dadas las condiciones de inseguridad por las que atraviesa nuestro país. Concluyo diciendo que como mexicano creo en la libertad de decisión y vislumbro que la despenalización del consumo de la marihuana podría traer libertad a muchos usuarios que no comercian con la droga y que no son delincuentes, que en su caso, como adictos, debiesen ser tratados y no encarcelados. Como médico y como presidente de la Academia Nacional de Medicina, celebro las iniciativas para permitir el uso medicinal de los cannabinoides. Estos serán una nueva arma terapéutica en los casos en donde otros medicamentos no tienen efecto y su inclusión dará pie a conocer más sobre ella y eventualmente el crecimiento de la industria farmacéutica nacional. Como rector de nuestra casa de estudios, rechazo todo tipo de delincuencia y espero que se impida terminantemente la distribución y venta de sustancias psicotrópicas en todos los espacios escolares, no importando su nivel. Esto no nos puede suceder. Ya sea los comentarios, maestro Carreño, en relación con esto, la delincuencia no es permitible en ningún espacio escolar. La inversión que nuestro país hace en educación amerita que se cuiden las cualidades de percepción, atención, estudio y memorización de los estudiantes. Ningún psicotrópico que aleje a los estudiantes de sus actividades escolares debe ser permitido en estos espacios. Felicidades, doctor Juan Ramón de la Fuente, y también felicidades a los distintos doctores. Este libro es el primer episodio de un cambio que la sociedad debe emprender. Mil felicidades por su edición. Muchas gracias, señor rector Enrique Graue.
sí tuvimos una presentación cabal, completa, con todos los aspectos que contiene el libro, desde los preventivos, desde la aplicación para usos medicinales de la marihuana, con la cual ojalá que podamos discutir un poco más adelante cuáles son las vías prácticas para esa utilización, las advertencias también para el consumo de los más jóvenes, algo también muy importante, y desde luego para la prevención en nuestros centros de estudio, que como lo dice el libro, pues especialmente educación media y media superior, son los planteles más afectados por el narcomenudeo y el consumo más o menos extendido. Ahora pues falta que complete. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho cariño y respeto a mi querido amigo Juan Ramón de la Fuente. Gracias, Juan Ramón, por permitirme participar en esta mesa tan importante. Por supuesto, a mi amigo, el señor rector, el doctor Enrique Graue. Felicidades por tu participación, me pareció espléndida. Y por supuesto a José Carreño, maestro, qué gusto estar en esta mesa. A todos y todos ustedes, a su familia de Juan Ramón, qué gusto verlas. Pues mi amigo, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ha estado muy prolífico en estos días, es muy inquieto y nos ha obligado a leer sus libros para seguirle el paso. Me congratula tu abundante y pertinente producción intelectual. En el caso de Marihuana y Salud, escrita a la limón con otros importantes investigadores a los cuales saludo, es la obra más completa y puntual escrita en México y diría en América Latina sobre la materia. Muchas felicidades, Juan. Marihuana y Salud es un texto ameno, de fácil lectura y comprensión. En particular me llama la atención el tratamiento de esta sustancia desde el punto de vista médico y su perspectiva de derechos humanos. También me parece legítima la invitación a explorar nuevas vías no punitivas para tratar el asunto más amplio de las drogas, dados los resultados observados en México y en otras partes del mundo. Considero que es incontrovertible la tesis del uso medicinal de la cannabis desde la óptica de salud. Quien incursione en la lectura del libro encontrará una investigación seria y ampliamente documentada del potencial medicinal de los cannabinoides. Si bien propone explorar vías diferentes a la prohibición, no es una apología del consumo de la marihuana ni condena a los consumidores. Critica la estigmatización que la sociedad hace de quienes consumen la sustancia, que al segregarlos y condenarlos a la clandestinidad e ilegalidad, propicia actitudes defensivas y violentas. La estigmatización que hace la cultura dominante al determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que se puede ingerir o inhalar o lo que está prohibido, empuja a los consumidores a la clandestinidad, los excluye de sus derechos y los confina a la ilegalidad. La política prohibicionista cierra el círculo vicioso al inhibir la investigación científica y frenar la producción por parte de la industria farmacéutica de nuevos medicamentos. La prohibición, ya lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atenta con el derecho humano a la libre elección. John Stewart plantea así el dilema: sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo, el individuo es soberano. La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Sin duda, Marihuana y Salud comparte este espíritu. Pero respetar los derechos sagrados del hombre no es óbice para reconocer que la cannabis es una droga adictiva que daña a la salud, en particular a los menores. Asimismo, cabe subrayar que al soslayarse el derecho del individuo a consumir sustancias, aun si pueden afectar a su salud, y me refiero en especial a la cannabis, es la causa de saturación de las cárceles y es un factor que propicia, en vez de inhibir, la delincuencia. Además, la carga ideológica del prohibicionismo que ve en los ojos del perjuicio en lugar de la evidencia científica ha impedido aprovechar el potencial medicinal de la marihuana.
estudios serios que revelan que sirve como analgésico para la esclerosis múltiple, la polineuropatía distal, etc. Además hay indicios alentadores para tratar el cáncer, como el cáncer de mama, la diabetes, la obesidad, el Alzheimer, entre otras dolencias. Sería de gran utilidad pública un medicamento contra la obesidad si se considera que es uno de los principales problemas de salud de nuestro país. Los indicios son prometedores, por tanto conviene invertir recursos y tiempo en una investigación científica médica. Pero por los daños que la cannabis ocasiona a la salud, de ninguna manera es recomendable dejar a las libres fuerzas de la oferta y la demanda el manejo de la marihuana. Es necesaria una regulación estricta con un enfoque eminentemente médico y medicinal, como propuso el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. El consumo intenso de marihuana puede afectar las funciones cognitivas como la atención, la memoria, el aprendizaje, el habla, el razonamiento y la capacidad de respuesta. La abstinencia puede causar fallas en la inhibición, la memoria y la flexibilidad cognitiva y en la planeación. El uso crónico en los adolescentes puede repercutir en la maduración de la corteza del área prefrontal del cerebro. En el nivel epidemiológico, la marihuana puede desarrollar un trastorno psicótico, pero las investigaciones descartan la esquizofrenia. Como asienta Juan Ramón de la Fuente en Marihuana y Salud, la experiencia internacional es de gran utilidad para explorar un tratamiento no punitivo que respete los derechos humanos y con orientación médica. La estrategia debe ayudar a disminuir el consumo de todas las sustancias adictivas. El objetivo de las políticas públicas de salud, como dice atinadamente de la Fuente, es prevenir el primer consumo de drogas y postergar su inicio, y de ese modo evitar el consumo problemático. Para lograr ese propósito, la experiencia nacional e internacional señala que la mejor práctica consiste en promover la cohesión familiar, orientar la resolución de problemas y fomentar el desarrollo de aptitudes socioeconómicas. Como se aprecia, se trata de combatir las causas sociales de pobreza, marginación y desigualdad que al socavar la cohesión familiar y social propician trastornos de las conductas conocidos como fuga y hábitos que atentan contra la salud individual y social. Este debe ser el propósito de las políticas sociales, sin soslayar el papel crucial de la política económica. En suma, conviene explorar, como sugiere Marihuana y Salud, nuevas opciones para enfrentar el consumo de drogas y las adicciones. Los ejes deben ser la prevención, la educación en salud, los derechos humanos, pues en política muchas veces se deben elegir el mal menor. Por lo que respecta a la Secretaría de Salud y a los servicios de salud pública de la Ciudad de México, el jefe de gobierno nos ha instruido para que se dé curso al empleo medicinal de los cannabinoides, en donde la evidencia científica haya probado su eficacia. Para ello, habrá que esperar a la aprobación de nuevas leyes. El mandato recibido nos obliga a revisar la literatura sobre la investigación de los usos medicinales científicamente probados de la cannabis, como puede ser el empleo de cuidados paliativos para los enfermos terminales. Aquí hago un paréntesis. Nosotros tenemos el programa El Médico en tu Casa. Hemos encontrado 200 enfermos terminales. Hoy ya han fallecido más de 100, pero les hemos llevado incluso hasta morfina a la cama del paciente. No se podía llevar, hubo que adecuar la ley. Lo hicimos y hoy esos pacientes tuvieron una muerte digna y los que vienen también la tendrán. Me parece que para eso debe de servir el conocimiento científico, para mejorar la calidad de vida y morir dignamente como lo estamos haciendo. Al mismo tiempo, las nuevas circunstancias nos inducen a revisar y evaluar los programas de prevención y tratamiento de las adicciones para obtener mejor información y adecuar su desempeño. Sin duda, este libro nos da luz, nos da conocimiento, nos da guía. Es un trabajo extraordinario, del cual felicito a Juan Ramón, a los coautores, y los invito a que lo compren, a que lo lean y a que lo compartan. Muchas felicidades a todos y enhorabuena. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Armando Abuel, una excelente presentación. Entre otras cosas, introduce el tema de los derechos humanos. Está presente también en toda una discusión sobre el derecho al consumo, en todo caso, por parte de los adultos, pero al mismo tiempo no deja de llamar la atención y de prevenir los daños que causa el consumo o los riesgos que corre el consumidor, sobre todo en las edades más tempranas. Muchísimas gracias también por la información sobre las políticas públicas de la Ciudad de México, avanzadas en este y en otros campos, y esto nos sirve a todos los habitantes de la Ciudad de México. Agregar un elemento que yo quiero retomar de una manera oportunista, cuando habla de que el doctor de la Fuente ha estado muy prolífico en la producción de libros, presentación de los mismos en esta Feria Internacional del Libro de Minería. Quiero unirme a la celebración como editor, porque el doctor de la Fuente además es un bestseller, es un gran vendedor de libros, y le agradecemos mucho que presentó hace unos momentos por la editorial Planeta, debe estar muy contenta, Nubia, con todo lo que está vendiendo, y el Fondo de Cultura Económica, ya lo decía el rector Graue, también se ha visto más que beneficiado por la promoción de ese libro, su venta y sobre todo su comprensión y su aportación a elevar el nivel de la discusión sobre estos temas. Y pues sin más le damos la palabra al coordinador de la obra, al doctor Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Empiezo por decirle al señor rector que aprecio muchísimo que haya encontrado el tiempo y haber preparado sus comentarios que acabamos de escuchar, como siempre, con claridad, con inteligencia, con prudencia, pero sin dejar lugar a dudas sobre cuáles son sus puntos de vista en relación a este tema. Y le agradezco muchísimo que haya venido a la feria a compartirlos con nosotros. Viene como un académico más, ha venido varias veces a la feria, según hemos podido constatar, lo cual muestra su interés que siempre ha tenido por los libros y su predilección sobre todo por algunos. Seguramente fue también un buen comprador de libros en la feria, y viene con su esposa, los dos son muy buenos lectores. Muchas gracias, rector. Y muchas gracias al secretario de Salud, que tampoco tiene agendas ligeras en medio de pues los brotes de las infecciones respiratorias, influenza en sus diversos tipos, Zika, etcétera. Bueno, pero aquí están dos autoridades en el campo de la medicina, lo cual pues para mí es realmente una situación extraordinaria que les agradezco muchísimo. Y sus comentarios, bueno, pues ya los han ustedes escuchado. El rector nos da su punto de vista como médico, es contundente. Por supuesto, estamos todos a favor del uso terapéutico, también lo dice el doctor Abuel. Yo no puedo encontrar un médico, a lo mejor lo hay porque pues el mundo es muy plural, pero que dijera que estuviera en contra del uso terapéutico de los derivados de la cannabis. Las drogas, todas las drogas tienen un efecto, si no, no son drogas. Para empezar, son otras cosas, pero son drogas, tienen un efecto. Esos efectos, si están bien evaluados, si están bien controlados, justificados y empleados de manera correcta, pueden ser extraordinarios. Armando Abuel y el propio señor rector se refirieron a los opiáceos y a la morfina. Y si en México estamos pudiendo avanzar para el uso de la morfina en pacientes con cuadros extremos de dolor, sobre todo en condiciones terminales, y desde luego nadie va a decir que la morfina es inocua, pero yo prefiero que haya morfina en los hospitales y en los programas de salud que en las calles, y en los parques y en las escuelas.
Entonces la gran pregunta es si el Estado mexicano quiere realmente, como se diría coloquialmente, tomar el toro por los cuernos. Es decir, vamos a regular este mercado, porque el prohibicionismo como tal, lo único que hace es dejar todo esto en manos del crimen organizado. Y entonces el mercado lo regula el crimen organizado como le da la gana. Donde más lucro hay, ahí lo va a hacer. Si hay más lucro en las escuelas, ahí se va a meter. Si hay más lucro en los parques, ahí se va a meter. Si hay más lucro en las zonas urbanas, ahí se va a meter. Yo confío más en el Estado. Yo confío más. Para eso está el Estado. Para eso se inventó el Estado, para darnos seguridad, para darnos un marco jurídico. Y el tema es muy complejo, bien lo decía el rector, el estar de acuerdo en el uso terapéutico, el estar de acuerdo en que se investigue, el estar de acuerdo en que se respeten los derechos humanos de los usuarios, de ninguna manera quiere decir que estamos de acuerdo en que todo el mundo empiece a fumar marihuana donde quiera, ¿no? Y a la hora que quiera y frente a quien quiera. Son dos cosas totalmente diferentes, por supuesto, señor rector, que en la posición que usted ha decidido tomar en relación a este tema como rector, cuenta con mi total y absoluto respaldo. Me parece que es la posición sensata, inteligente, que corresponde a una institución como la nuestra que hoy usted dirige, en donde se abren los espacios para la investigación, para la discusión, para el respeto de los derechos que tienen quienes lo usan, para el derecho que tienen los enfermos que lo necesitan, pero que esto de ninguna manera significa el cruzarnos de brazos y darnos la vuelta para que cada quien use la droga que quiera, cuando quiera, como quiera y al precio que quiera. Son dos cosas totalmente distintas. Me parece muy oportuno el hacer claramente la distinción. Si alguien no había escuchado al señor rector manifestar sus puntos de vista sobre temas que son controvertidos y polémicos, ya lo está escuchando. Él así es, lo va a hacer siempre, lo ha hecho así toda su vida. Estoy seguro que a estas alturas le va a costar trabajo cambiar. Ya no estamos mucho en edad para hacer cambios. Entonces, que son temas controvertidos, ya lo decía el maestro Carreño, pero claro, son controvertidos, hombre. Pero ¿quién pensaba que no iba a ser controvertido? Lo maravilloso, me parece, el gran cambio que estamos viviendo en México es que hace algunos años probablemente ni este libro se hubiera podido publicar, ni estos temas se hubieran podido discutir como estamos discutiendo. Y lo maravilloso es que el impulso académico vuelve a surgir del espacio de libertad más importante que los mexicanos hemos construido a lo largo de nuestra historia, que es la universidad. Para mí hubiera sido impensable que un proyecto de esta naturaleza hubiera podido impulsarse desde otro lado. Impensable en alguna otra institución que hubiera llegado a un académico, yo, ¿no? Porque además desde que dejé de ser rector, pues mi jefe era el director de la Facultad de Medicina, porque ahí está mi plaza. Pero impensable haber llegado a una institución para decirle al director, oiga, quiero hacer un seminario, un diplomado sobre marihuana. Pues me hubieran dicho que no. Este tema, ¿cómo? Pues el director me dijo, pues sí, adelante, se revisó el proyecto, pasó por los comités correspondientes, no vayan a creer que así nada más punto y llegar, ¿no? Lo vieron los comités de posgrado, la revisión muy rigurosa, le hicieron correcciones y lo convocamos. Y la respuesta fue, por supuesto, tumultuosa, y de todas las facultades y escuelas. Todos querían saber más sobre la marihuana. Estamos llenos de mitos y leyendas. El libro, que no, como muy bien lo dijo aquí el doctor Agüero, no juzga, no prejuzga. El libro informa. No hay conclusiones deliberadamente. Las conclusiones las saca cada quien.
al que le interese, que lo vea, que lo ojee y saque sus propias conclusiones. No traemos una posición a priori sobre qué hacer con la marihuana. Es una pregunta muy compleja. Ahí dejamos los hechos, ahí los señalamos, los documentamos, y de eso se trata, de informar para que el debate, como bien decía el maestro Carreño, sea un debate informado y sea un debate con sustento. Me parece también que ha sido pues, muy afortunado que el Fondo de Cultura Económica haya tomado el proyecto con particular interés y haya hecho posible que los tiempos de edición, que habitualmente son largos, ustedes lo saben, pues se hayan acortado. Y si el libro salió en el momento en el que podría haber sido muy oportuno, en buena medida se debe también al interés que ha tenido el Fondo de Cultura Económica. Y qué bueno, porque ha sido un instrumento más que ha permitido nutrir el debate que está viviendo la sociedad mexicana. Para eso también se hacen los proyectos académicos, para poder incidir en las políticas públicas. No basta la reflexión en el claustro y la tarea de una institución como la UNAM, pues es precisamente que lo que se reflexiona dentro de sus aulas y sea pertinente pueda expresarse fuera y pueda tener algún tipo de consecuencia. Así que pienso que este proyecto lo está teniendo. Qué bueno que el señor secretario de Salud del DF nos dice cómo está funcionando ya otra sustancia como es la morfina en un proyecto en el que hace unos cuantos meses, si alguien hubiera sido detenido con morfina en la calle, inmediatamente lo hubieran detenido. Hoy, si se acredita como médico, como trabajador de salud, puede llevarle el medicamento a alguien que está postrado en su casa y al que le quedan a lo mejor días, horas o semanas de vida. Bueno, yo creo que ya no queremos más casos como la niña Grace, que sus padres hayan tenido que ir para solicitar un amparo, para que pudieran darle un derivado de esto que señalaba el rector, para poder controlarle las confusiones que no respondían a ningún otro tipo de medicamento. Y vean ustedes la actual forma de contender con el problema en México, con una posición prohibicionista, el vericueto que tuvo que recorrer el padre de esta niña para ir con un abogado, para solicitar el amparo, que el juez le concediera el amparo, y entonces con ese amparo decirle a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS, que le permitieran la importación de un medicamento que es un derivado de la cannabis. Yo creo que esto no puede seguir así. A mí me queda claro que el prohibicionismo está agotado y que lo que necesitamos es buscar alternativas para tener una regulación más racional. Si este libro contribuye a ello, pues creo que está más que cumplida la misión con la que desde un principio la Facultad de Medicina nos auspició y la Academia Nacional de Medicina. Mis colaboradores, algunos de los cuales están por aquí, muchísimas gracias, porque pues fueron ustedes realmente los que hicieron posible que saliera este libro como resultado de un seminario que también auspicia la Facultad de Medicina, en la cual también he encontrado respaldo y apoyo. Así que a mí me toca básicamente darles las gracias a ustedes, señor rector, señor secretario, al fondo, Pepe, por el interés que han tenido, a mis colaboradores y a los lectores, ¿no? Qué bueno que el libro se está vendiendo, porque uno escribe libros pues para que se vendan, para que se lean, ¿no? Si no, no los escribiría uno. No todos se leen y no todos se venden, pero cuando uno tiene comentaristas como los que hemos tenido esta tarde y un editor como el que yo he tenido, por supuesto, hombre, que en este país hay una gran avidez por la lectura y por la información, así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber acompañado tan espléndidamente. Tendremos unos minutos más para comentar con
el panel algunos temas que pudieron haber surgido, y el doctor de la Fuente también está dispuesto a firmar, a dedicar algunos de los libros en los siguientes minutos. Yo sí quisiera tomar las últimas palabras del coordinador de la obra, del doctor de la Fuente, para destacar este aspecto sin duda histórico, en que estos temas críticos, estos temas polémicos socialmente, puedan ser ventilados como están siendo ventilados. Y lo histórico yo lo subrayaría que el rector de la UNAM, el secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, puedan tomar aquí posiciones inequívocas de vanguardia, de cambio de actitudes, de cambio de políticas públicas, de la necesidad también de cambios normativos en nuestras leyes para dar recurso a estos hallazgos de la Academia Mexicana. Y en ese sentido yo les comentaría para ver cuál sería su reacción en este punto. Es cierto que además la Academia, como suele ocurrir, va por delante de las decisiones políticas, de los cuerpos legislativos, de los tomadores de decisión, de los formadores de políticas públicas. Y en este caso es evidente las propuestas en el campo del uso medicinal de la marihuana y de los demás usos en ejercicio de los derechos humanos, nos hacen preguntarnos varias cosas. El libro lo sostiene, y aquí se ha sostenido también que la marihuana puede ser de gran utilidad para la atención de enfermos terminales, paliar dolores, etcétera. Pero dice además el libro que es mucho más efectiva la inhalación de la marihuana que el producto sintético que pase por los laboratorios comerciales, etcétera. Sin embargo, yo no he visto que un médico prescriba un churro y que te dé una receta y que haya un lugar donde comprarlo. Creo que ahí hay otro hueco en el sistema normativo de toma de decisiones de las instituciones del Estado frente a los avances que ofrece la Academia, en este caso orgullosamente nuestra Academia Mexicana. No sé si tengan ustedes un comentario al respecto. No sé. Sería breve nada más. Parece, por supuesto, estudiar y trabajar con los cannabinoides nos permitía también crecer la industria farmacéutica nacional. Aquí todo un nicho de oportunidad, en lugar de estar importando estos medicamentos, se acelerará. Tendrá que ser el siguiente paso, indudablemente, los podamos estudiar y trabajar y producir. Y encontrarles sus mejores utilidades, porque a veces todavía hay una gran cantidad de sustancias que no han sido suficientemente estudiadas. Hemos subrayado de dos, particularmente tetrahidrocannabidiol y tetrahidrocannabidiol, pero son una de las casi 400 sustancias que tiene la planta que tienen que ser estudiadas. No, yo creo que el doctor de la Fuente ha sido muy claro yo pretendí serlo en decir, por supuesto que nos oponemos a que esto pueda ser primero usado en las escuelas y en los niveles educativos, medio superior, inclusive desde antes. No debe de ser, no se puede distraer a los estudiantes en este tipo de uso de estos psicotrópicos o del alcohol. Pero esto no quiere decir que no se analice y se discuta el tema del prohibicionismo, que es exagerado a veces en nuestro país. Desgraciadamente, el uso de estas sustancias ha caído en manos de la narcomenudeo y eventualmente del narcotráfico, y esto contamina todo, que habrá que analizar, por supuesto, con mucho mayor detalle. No, yo creo que el libro en general, como se comentaba, no prejuzga, la informa sobre la verdadera situación que existe en la cannabis, y es un instrumento para los tomadores de decisiones. Yo creo que aquí habría que subrayarlo, está tan claramente escrito que hasta los legisladores lo pueden entender. Entonces, en principio, creo que aporta también a la discusión. Muchas gracias. Considero que el tema de las adicciones es un tema de salud pública urgente de atender. En este
país mueren casi 70,000 personas producto del trabajo, del daño del trabajo. Y de alcohol también una gran cantidad de personas. Y son drogas legales. Así que considero que hay que apostarle a la prevención, a la educación en salud. Y aquí hago un llamado a que se incorpore de manera urgente una materia de salud obligatoria en las escuelas. Es urgente educar en salud a la población, en nutrición, en salud sexual, en adicciones, en cáncer, en diabetes, en hipertensión, en estilo de vida saludable. Yo creo que si la apuesta no es educar en salud, ¿por qué queremos que la gente sea corresponsable del autocuidado de su salud? No queremos embarazo en adolescentes, pues hay que educar en salud sexual. No queremos adicciones, hay que educar en adicciones. Queremos que dejemos de ser el país número 1 en obesidad infantil. Tenemos que trabajar para educar en nutrición, en actividad física, etc. Así que yo creo que hay que trabajar mucho en la promoción, en la prevención, pero sobre todo en la educación para la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a este panel tan distinguido, muchísimas gracias al señor rector, doctor de la Fuente, Armando Agüel. Muchas felicidades a todos, porque todos participamos en este hecho histórico, insisto, en que la discusión se abre con ese sentido inequívoco sobre los grandes temas nacionales y de vanguardia. Muchas gracias a todos. Les voy a pedir nada más aquí a este Roberto que se haga cargo de la compra del doctor de la Fuente. No se vayan a perder los libros que compró todo su esfuerzo. Muy bien. Mira, el libro de Carrillo. No es el manual de Gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Armando. El espacio es nuestro, si no hay ninguna duda al respecto de que sí, claro. Por supuesto, pero es de ustedes y durante 15 años ha sido de ustedes y no les hemos empujado. ¿Qué hacer? Primero hay que procurar que toda la capacidad de diálogo que tiene la universidad y evitar cualquier Este es el primer paso para la detención de George, para la recuperación de los... La detención de este delincuente que tenía que se llama el comandero en la universidad, que es un proceso totalmente separado. Coincidió como pasa en algunas cosas, pero no es parte de una estrategia. ¿Pedirán el uso de la fuerza pública para recuperar el auditorio? Es actualmente la última discusión. Pero entonces prevalecerá el diálogo, ¿habrá algún acercamiento de su parte? Claro, no está bien. Pero de su parte habrá algún acercamiento con De mi parte a través del sector central. Porque el rector Narro no tuvo ningún acercamiento con ellos. No, claro, pero la intención es mantener este acercamiento con ellos por medio de... De solicitar que se lleve a los espacios. ¿En qué consiste este acercamiento que ha tenido, doctor? ¿Cómo ha estado el acercamiento? Mañana me voy a entrevistar casualmente con el profesor técnico de la Facultad de Filosofía y Política, nuevas estrategias. ¿Quiénes son las personas que están ocupando el auditorio? Algunos de ellos son integrantes de la comunidad. Algunos estudiantes y otros Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vale. Kevin, con Listo, Kevin, mucho gusto. Bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, si pueden dedicarnos para